Lluvia feliz, lluvia muy bien. Hola, ¿qué tal? Estamos en el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy con este video cerramos los videos de la semana, que finalmente pues casi salieron juntos porque no hubo la oportunidad entre semana, pero la semana pasada solamente publicamos un video que fue la primera parte de Profeta de Dios. Entonces hoy sí ya completamos la serie como el Señor Espíritu Santo nos ha llevado, y por eso se juntaron un poquito los estrenos de los videos. Hoy con este video terminamos esta semana y vamos a terminar con la lectura de la palabra, que ya vamos en el capítulo 19. Vamos a leer hoy el capítulo 19 y 20. Hoy vamos a leer el capítulo 19 y 20 de Mateo. Mateo capítulo 19 y 20. Y bueno, vamos a empezar la lectura poniéndolo en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pidiéndole al Señor Espíritu Santo que ponga nuestros ojos y nuestros oídos espirituales alertas, que quite toda carnalidad, para que podamos recibir la palabra como el Señor Espíritu Santo quiere que la recibamos, para que podamos ser hacedores y no solo oidores de la misma. Le doy gracias y bendigo la vida de las personas que escuchan este video y ven este video, y le damos toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar, y dice como subtítulo: Jesús en Judea. Como siempre, leemos la Biblia de las Américas. Capítulo 19. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fueron a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Y se acercaron a algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí este es un argumento total para aquellos que dicen que en el cristianismo puede haber gays, y para la iglesia gay cristiana. Dice: ¿no habéis leído que Dios los creó desde el principio, los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No dice que varón con varón y hembra con hembra, y no pueden ser una sola carne. De la única manera es en el plan de Dios. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y aquí en un paréntesis, yo ya lo he explicado, hay 613 leyes judías que fueron legadas por Moisés, pero hay 10 mandamientos que fueron dados por Dios. Y siempre he manejado que las 613 leyes judías fueron hechas como lo que para nosotros es la Carta Magna, es la constitución política de los israelíes. Y entonces esas 613 leyes se aplican a los israelíes, son leyes morales pero físicas, como lo hablábamos en uno de los videos de esta semana, que hay moralidad física y moralidad espiritual, y no compaginan del todo, no es lo mismo, no es igual. Y entonces Moisés les habló de cosas morales físicas, pero no de cosas morales espirituales, y el Señor pues lo respaldó, porque pues Moisés había aprendido legislación en Egipto, pero era un líder, y Dios no se deslice, no es mentiroso, y él solamente dio 10 leyes, y dentro de esas 10 leyes pues habla de la mujer, del respeto que se le debe de tener. Entonces el plan de Dios no era que se divorciara el hombre de la mujer. Entonces dice: yo os digo, palabra de Jesús, que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si es así en la relación del hombre con mujer, no conviene casarse. Ellos estaban lejos de entender el plan de Dios en el matrimonio. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Aquí podemos ver un poquito más la explicación de lo que dijo el Señor en mi video de la semana pasada, que se llama Amor. ¿Amor?
que es como una pregunta. Jesús bendice a los niños. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Aquí hay algo bien importante. El Señor dijo: sed astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. Eso es lo que quería decir el Señor. No que seamos como niños, que nos comportemos como tal, sino que tengamos la inocencia del niño que tiene para las cosas que hace y para creer en Dios, porque ellos creen más sinceramente que los adultos en Dios, creen naturalmente que existe un Dios. El joven rico. Y aquí se acercó uno y dijo: maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le dijo las 613 preceptos que dijo Moisés, sino solamente utilizó como ejemplo los 10 mandamientos, de los cuales al hablar y decir, él dijo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, número de hombre. Él estaba explicando como número de hombre en la obediencia de los mandamientos, pero los que dio Dios. El joven le dijo: todo esto he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús obviamente no quería sus posesiones, él lo que quería era su corazón, pero él no lo entendió. Peligro de las riquezas. Y Jesús les dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver por qué dijo esto, y muy mal entendido, en el aspecto de que mucha gente piensa que está hablando del ojo de una aguja de las que nosotros usamos para coser, pero resulta que en los pueblos antiguos hacían unas construcciones como la muralla china, que eran específicamente para el mismo fin que la muralla china, las cuales en la muralla tenían unas entradas para los comerciantes, para que no entraran con armas o algo que pudieran atacar, que fueran enemigos, que fueran encubiertos como si fueran comerciantes. Ellos llegaban en camellos, y entonces los camellos, la única manera en que podía entrar el camello con sus cargas, sus mercancías, era hincado. El camello se tenía que entrar hincado, y entraba con muchos trabajos y mucho esfuerzo a la ciudad en la cual iban a comerciar los comerciantes, valga la redundancia. Entonces, el Señor dice que es muy difícil, pero no imposible. El camello pasaba, finalmente se tardaba, pero pasaba. Quiere decir que un rico sí puede entrar en el reino de Dios. No es que sea imposible. Dios no está en contra de los ricos. Es más, Dios sabe que hay muchos ricos que muchas veces son más humildes que los pobres. Que hay pobres soberbios que se creen lo que no son. Entonces no estaba hablando que fuera imposible, porque para nosotros el imaginar un camello pasar por el ojo de una aguja de las que nosotros conocemos es imposible. Pero un camello pasar por la aguja de una muralla sí podía, aunque era muy lento y muy dificultoso. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: ¿entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo: en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Hay una promesa de Dios que todo aquel que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre. ¿Qué quiere decir esto? Dejar como hubo algunos misioneros que dejaron a sus familias y ya no cuidaron de sus hijos y de su esposa por ir a evangelizar. No, de eso no se trata. Él está hablando, el Señor, de que sea prioridad
en primer lugar la misión que yo tengo en la tierra con el Señor, pero yo no voy a dejar de ver, sino que estoy dejándolos sí hasta cierto punto al lado, porque no los voy a quitar, no los voy a hacer a un lado, ni me voy a quitar de mi responsabilidad de padre o de esposo, pero mi principal misión, llueve o truene y esté en contra de quien esté, va a ser la misión que el Señor me puso aquí en la tierra, porque es más importante cumplir mi propósito que otra cosa. Entonces esa es mi prioridad, pero yo no me voy a hacer a un lado de las responsabilidades que me dejó como esposo, como ser humano, porque no pertenecemos al mundo, pero seguimos en este mundo y hay necesidades en este mundo. Entonces, respeto a los misioneros que dejaron a su familia para ir a evangelizar y que crecieron iglesias gracias a ellos, pero no es el plan de Dios, ni yo haría eso. Pero dice, muchos primeros serán los últimos y los últimos primeros. Parábola de los obreros de la viña, capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, y salió como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a esto les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, y a la novena, e hizo lo mismo, y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados, y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal conversando con los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero lo que yo quiero darle a este último, lo mismo que a ti, si yo lo quiero hacer, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es que tu ojo es malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y esta enseñanza va directamente a aquellos que preguntan que cómo es posible que si el Señor nos pide que caminemos en obras para mostrar nuestra transformación, nuestra fe, porque si bien las obras no nos llevan a la salvación, pero la salvación es producto de nuestras obras, ¿por qué hay personas que nunca se quisieron convertir y en el día de su lecho de muerte se convierten? Y entonces algunos dicen, es que no puede ser salvo. ¿Cómo va a ser salvo si nunca quiso y él nunca se quiso tomar una responsabilidad? Él no trabajó, no hizo nada y él lo que está enseñando, no te hago ninguna injusticia, yo tengo ese corazón. Una persona se entrega, aunque sea en el último momento de corazón a mí, y le doy lo mismo que a ti, la salvación, la vida eterna. Pensar de otra manera es egoísmo. Si bien yo no me puedo atrever a decirle a una persona en su lecho de muerte que es salvo, sí le puedo decir que si hizo su oración de fe realmente y entregó su vida al Señor Jesucristo y se arrepintió de sus pecados realmente, es salvo. Eso sí le puedo decir, pero no le puedo garantizar la salvación porque el único que conoce su corazón y sabe si fue sincero es el Señor Jesucristo. Pero mi trabajo no es cuestionar si va a ser o no salvo. Mi trabajo es buscar que tenga esa oportunidad de salvación y no decirle al Señor, ¿por qué lo salvaste si nunca quiso y nunca aceptó el Evangelio y ahora sí? No, eso depende de Dios porque Él nunca se puso a pensar en si éramos malos o no para que pudiéramos ser salvos. Y tampoco lo hizo con ese hombre que en el lecho de muerte se salvó. Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Versículo 17. Cuando Jesús había subido a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos, y por el camino les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y el tercer día resucitará. Petición de los hijos de Zebedeo. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estén estos 2 hijos míos y que se sienten uno a tu derecha y uno a la izquierda. Estamos hablando de Juan y su hermano, Juan el discípulo amado.
Pero respondiendo Jesús dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al ver que son los hijos de Zebedeo, que estamos hablando de Juan, quiere decir que, aunque muchos dicen que es leyenda y que pudo no haber sido cierto, que Juan lo quisieron matar en aceite hirviendo y salió vivo de milagro, bebió la copa del Señor y finalmente él murió de viejo en Patmos, pero tenía que beber la copa del Señor. Entonces yo creo totalmente que él murió, él tuvo que haber muerto en el aceite hirviendo, pero Dios le dio un milagro y vivió. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros se llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, el que llega a ser ministro es servidor. Es el servidor de todos, el que va a servir a todos, no es el que se va a hacer a un lado ni se va a negar en servir en el ministerio el que el Señor lo puso, sino que es para servir, para bendecir, para guiar y para discipular. Curación de los ciegos de Jericó. Al salir de Jericó le siguió una gran multitud, y aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Aquí vemos cómo el Señor hizo primero un milagro y después ellos, entendiendo quién les había hecho el milagro, fueron seguidores fieles de Jesús. Bueno, pues hasta aquí acabamos la lectura de la Biblia de sabatina. De la siguiente semana estaríamos leyendo capítulo 21 y 22 y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, papito, por lo que nos legó hoy, lo que nos enseñó hoy, lo que el Espíritu Santo nos hizo ver en la palabra. Gracias por tenernos dignos de poder conocer y aprender correctamente la palabra, Señor bendito. Gracias porque aún cuando ya hay mucha apostasía en el mundo, ya están metiendo Biblias que ya están tergiversadas e incorrectas, Padre bendito, nos permite leer la palabra correcta en el momento oportuno y todavía estamos en un país donde tenemos libertad de poder compartir esa misma palabra. Padre, le pido que siga bendiciendo este canal, Canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y que sea de bendición para mucha gente, que sea de alcance, aunque nuestro principio es pequeño, nuestro postrer estado será grande, porque lo hacemos para gloria y honra de usted, Señor bendito. No lo hacemos por ninguna ambición, codicia u orgullo, Señor, simplemente porque queremos ser obedientes, servirle y cumplir nuestro propósito y nuestra misión en la tierra. Gracias, le damos toda la gloria y la honra y todo esto se lo damos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro ciclo de videos de esta semana con la lectura bíblica semanal y bueno, pues espero que sea realmente de bendición, que el Señor Espíritu Santo nos siga revelando su palabra y que seamos hacedores y no solamente oidores de la misma. Les pido una vez más que me puedan regalar su like, que puedan compartirlo y comentar en la caja de comentarios, que puedan hacer comentarios. Todo comentario lo voy a responder con todo gusto y dándole la gloria a Dios, porque sé que es de bendición para mucha gente este trabajo que estamos haciendo. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao.